Hola queridos estudiantes del grado quinto, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. En el día de hoy iniciamos estudiando cómo responden a estímulos los seres humanos, es decir, cómo nos relacionamos con el medio, porque los seres humanos también cumplimos con funciones vitales como los demás seres vivos. Pues bien, los seres humanos nos relacionamos con el medio porque esta función, valga la redundancia, ocurre porque a nuestro alrededor existen cambios, existen variaciones que los órganos de los sentidos nos permiten captar. Por ejemplo, si alguien nos llama, escuchamos nuestro nombre, respondemos mirando hacia el lugar de donde procede el sonido, porque para que eso ocurra se necesita la intervención coordinada de nuestros sentidos, nuestro sistema nervioso y nuestro aparato locomotor. Entonces, como vemos acá en el ejemplo, tenemos en la primer paso que el balón se dirige hacia la portería, ¿cierto? Entonces, la información viaja al cerebro porque el portero ve que el balón se dirige hacia él. La información va al cerebro a través del nervio óptico. Entonces, cuando lo percibes a través de los órganos de los sentidos, decimos que es una percepción. Cuando la información va al cerebro y allí se interpreta, se elabora una respuesta, decimos que hay la interpretación. Y cuando el cerebro a través de los nervios transmite las órdenes al sistema muscular para parar el balón, decimos que hay una coordinación. Entonces, la percepción permite captar la información del ambiente por medio de los sentidos. La interpretación consiste en analizar lo que se percibió a través de esos órganos de los sentidos, y la coordinación permite que se lleve a cabo la respuesta. ¿A través de qué? Del aparato locomotor. Entonces, los órganos que nos permiten percibir esos estímulos son los órganos de los sentidos. Y gracias a la acción conjunta con el sistema nervioso o el sistema locomotor, nos relacionamos con el ambiente. Muy bien, vamos a hablar de los órganos de los sentidos. Estos órganos son los ojos, la nariz, la lengua, la piel, los oídos, y cada uno de ellos se especializa en recibir unos estímulos específicos. Así, por ejemplo, mientras la nariz y la lengua perciben estímulos químicos como olores y sabores, los ojos y los oídos perciben estímulos físicos como la luz o el sonido. Veamos las funciones de cada uno de ellos. Tenemos la piel y el tacto. La piel es el órgano del sentido del tacto. Con ella percibimos la temperatura, la presión, la textura, la dureza. Este es el órgano más grande de nuestro cuerpo, y en ella hay muchas terminaciones nerviosas que nos permiten captar estímulos del exterior. Las funciones de este órgano es proteger el cuerpo, regular la temperatura corporal, mantener el agua y las sales del equilibrio de nuestro cuerpo y captar la información del ambiente. Continuamos con el oído. Los oídos son órganos que nos permiten percibir sonidos y nos ayudan a mantener el equilibrio. En los sonidos son captados a través de un pabellón de la oreja y llega al tímpano. Cuando vibra, mueve el martillo y el yunque y el estribo. Estas vibraciones se transforman en impulsos nerviosos dentro de un caracol y llevan al cerebro por el nervio auditivo. Continuamos con el sentido del olfato o la nariz. Este es el órgano encargado de detectar los olores que percibe la nariz a través del aire. Una vez adentro, las sustancias químicas presentes en el aire estimulan las terminaciones nerviosas, las cuales transmiten los impulsos hacia el cerebro a través del nervio olfativo, y allí se producen las sensaciones olfativas. Continuamos con el órgano del gusto, es decir, la lengua, que nos permite reconocer sabores a través de las papilas gustativas ubicadas sobre la lengua. La información de estas papilas viajan al cerebro a través de los nervios gustativos
y así podemos percibir sabores dulce, salado, ácido, amargo, entre otros. Y por último tenemos el sentido de la vista, que está ubicado en nuestros ojos, que son los órganos que nos permiten percibir el color y la forma o tamaño de los objetos, así como la distancia en que se encuentran ubicados. Cuando los ojos funcionan, podemos decir que de manera similar a una cámara fotográfica, porque el cristalino se ajusta dependiendo de la distancia que se encuentre el objeto de la pupila. Se ajusta según la luminosidad del ambiente y por último en la retina se proyecta la imagen que es transmitida a través de los nervios ópticos al cerebro. El sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso tiene unas funciones muy especiales, se asemeja como a una red de comunicaciones y es el encargado de analizar la información o los estímulos que llegan del exterior a través de los órganos de los sentidos y todo aquello que ocurre al interior de nuestro cuerpo. Este además crea respuestas a esos estímulos, coordina el funcionamiento de los órganos de nuestro cuerpo y es como ese jefe que envía toda la información que se produce en nuestro cuerpo, todo lo que proporcionan los órganos de los sentidos y ordena las respuestas adecuadas frente a diferentes estímulos. El sistema nervioso está conformado también por unas células llamadas neuronas. Estas neuronas son células que conforman el sistema nervioso. Su forma varía según la función que cumplen o donde se encuentren. Las células nerviosas pueden ser de tres tipos: sensitivas, que son las que llevan la información del receptor al sistema nervioso central; motoras, que son las que envían los mensajes desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores; y las asociativas o sensitivas, que son las que conectan las motoras sensitivas con las neuronas. Entonces, fíjense que todo trabaja como encadenado gracias a esa sinapsis. Recuerden que la sinapsis es la unión a través de las dendritas, la unión de esas neuronas que transmiten a través de impulsos nerviosos, transmiten unas descargas químicas neurotransmisoras. El sistema nervioso está dividido en dos partes, que son el sistema nervioso central, que es el que se encarga de percibir o interpretar la información que llega desde los receptores, es decir, controla todo el organismo que está formado por el encéfalo y la médula espinal. Él controla todo lo relacionado, todo lo que viene a través de los órganos de los sentidos. El encéfalo es el órgano blando y delicado que se ubica en la cabeza y está protegido por el cráneo. Se encuentra recubierto por unas membranas llamadas meninges. En él se encuentra el cerebro, el tálamo, el cuerpo calloso, el cerebelo, el hipotálamo, la hipófisis y el bulbo raquídeo. El cerebro es el que controla los actos voluntarios, como hablar, es el órgano del pensamiento que almacena los datos de experiencias de memoria. El bulbo raquídeo se encarga de controlar las funciones vitales como respiración, digestión, relación. Y el cerebelo, que se encarga de mantener nuestro cuerpo en equilibrio y postura, que regula la fuerza y la contracción y la relajación de los músculos. En el sistema nervioso periférico tenemos que está formado por todos los nervios, es el que se encarga de transportar los estímulos, los estímulos que recibimos de los órganos de los sentidos hasta el sistema nervioso central, y también se encarga de conducir las órdenes que van desde el sistema nervioso central hacia el sistema locomotor. Está formado por nervios que se encargan fundamentalmente de llevar los estímulos desde los órganos receptores hasta los centrales nerviosos y de centrales nerviosos hasta los músculos.
Se divide en dos partes, que es el sistema nervioso periférico autónomo y el somático. El periférico responde de manera involuntaria a estímulos, como por ejemplo los latidos del corazón o nuestra respiración, y el sistema nervioso periférico somático, que es el que responde a estímulos de forma voluntaria, es decir, movimientos del tacto. Muy bien, pero esos movimientos, ¿qué son? Esos movimientos del sistema nervioso y de los órganos, cuando trabajan en conjunto, perciben y responden a estímulos. Se lleva a cabo gracias a ese trabajo conjunto. Entonces, los movimientos son voluntarios, aquellos que realizamos conscientemente, o involuntarios cuando no lo hacemos de forma consciente. Entonces, es voluntario porque, por ejemplo, los órganos de los sentidos captan el estímulo, envían la información al cerebro a través del nervio óptico. Acá la niña escucha el sonido del celular y ve además que el celular vibra. El cerebro recibe la información y elabora una respuesta a través de los nervios motores hacia los músculos. Por eso la niña lleva la mano hacia el celular. Y los músculos ejecutan la respuesta encargada por el cerebro realizando el movimiento adecuado, es decir, toma el teléfono y lo lleva hacia la oreja. Estos movimientos son voluntarios y participa el cerebro. Ahora vamos a hablar de los movimientos reflejos o involuntarios. Son rápidos. Estos movimientos son importantes para nuestra supervivencia porque nos evitan accidentes o situaciones peligrosas. En estos movimientos reflejos no interviene el cerebro, sino que la médula espinal es la que recibe la información y elabora una respuesta inmediata. Por ejemplo, aquí el órgano de los sentidos capta un estímulo que puede ser peligroso porque la bebida que está en el vaso está caliente y manda la información a la médula espinal. Cuando el niño toma el vaso, percibe la temperatura alta, es decir, que está caliente, y ordena el movimiento. La orden llega a través de los nervios, a través de un nervio motor, o los músculos realizan un movimiento, suelta rápidamente el vaso, o sea, reacciona como un acto reflejo. En nuestro cuadernito vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos en la primera parte a anotar en qué consiste la percepción, la interpretación y la coordinación. La segunda parte, con las imágenes de los órganos de los sentidos que ya hemos tenido con anterioridad listas, vamos a pegar cada órgano de los sentidos y vamos a escribir una pequeña función que cumple este órgano. Acá está el primer ejemplo. Entonces acá está el sentido del tacto y anotamos al lado la función que cumple el sentido del tacto. Y así lo tengo que hacer con los demás órganos de los sentidos, con el gusto, con la vista, con el olfato o con el oído. Luego pego la imagen del sistema nervioso y escribo algunas de las funciones que cumple. Seguidamente la neurona, pego la imagen de la neurona que traje y los movimientos, entonces explicamos a través de un ejemplo movimientos voluntarios o movimientos reflejos. Entonces lo puedo dibujar o lo puedo pegar, movimientos voluntarios o movimientos reflejos. Luego vienen unas expresiones o unas afirmaciones que nos indican si son un estímulo o una respuesta y le anotamos en la línea. En el último punto vamos a diseñar una tabla como se muestra en el ejemplo. Vamos a pegar la imagen del sistema nervioso central y anotamos la función, y del sistema nervioso periférico y anotamos la función. Hasta acá es el trabajo del día de hoy. No olvidemos tener en cuenta las recomendaciones, es decir, las que hemos venido trabajando en cuanto a escritura de palabras, realizar el trabajo durante la jornada, aclaramos dudas a través del encuentro sincrónico por el WhatsApp y agregamos la evidencia a la plataforma Edmodo. Muchísimas gracias, familia, por su atención y compromiso en el trabajo del día de hoy. Gracias por su colaboración, que es muy importante.